¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que esconden los muros detrás de la ciudad de San Luis Potosí? Hoy vamos a develarte cómo el archivo histórico ha sido un guardián silencioso de todos estos documentos. Y hoy vamos a platicar de la presentación de un libro, el archivo histórico licenciado Antonio Rocha del Estado de San Luis Potosí. Y me acompañan dos personas muy importantes. El día de hoy nos acompaña la directora del archivo histórico del Estado. Ella es Yolanda Camacho. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tenernos aquí. Ay, al contrario, muchísimas gracias. Y el maestro Gerardo Vela, ¿cómo está, maestro? También muy bien, muy gustoso y contento de estar aquí contigo también. Qué delicia, ¿no? Disfrutar de esta tardecita, platicar un poquito de historia, sobre todo de todo lo que contiene este libro y desde un lugar que a mí me encanta. Es uno de esos tesoros escondidos aquí en San Luis Potosí, donde se come delicioso. Voy a platicar un poquito de lo que son. Por aquí tenemos una trilogía de sopes, un aguachile y tenemos una deliciosa barbacoa de picaña, además de que lo acompañamos con unos ricos cócteles. Estamos desde aquí, desde Muli, estamos en Lomas del Tec y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de este libro que acaban de escribir ustedes dos. Y bueno, estamos en el aniversario yo 46, pero este fue del aniversario 45. Cuéntenme un poquito de qué va este libro, que ahora ya podemos leer todas y todos. Bueno, una de las cuestiones que nos interesaba mucho en el archivo histórico, así como bien lo dijiste, era dar a conocer hacia afuera qué es lo que había dentro de los muros de Arista 400, que en pleno centro histórico, en pleno corazón de la ciudad. Y nos encontramos con una historia muy interesante de la propia institución. Entonces se nos ocurrió hacer un rescate de esta historia porque tiene el Archivo Histórico del Estado una historia muy particular. Es una iniciativa ciudadana, lo cual es extraño. Ciertamente tiene toda la fundamentación a través de un decreto, pero es una historia donde nace del corazón de muchos potosinos y potosinas que hace 45 años estaban interesados en rescatar la historia del Estado a través de sus documentos. Entonces, esta es una historia de amor a la historia y de cómo a través de ese amor a la historia se busca profesionalizar, pero también se busca oficializar y poner un orden a todo este inmenso panorama que tenemos de historia documental en San Luis Potosí. Y entonces pues nos dimos a la tarea de ver cómo se había rescatado, que muchas veces empezamos a hablar de la historia de los grandes personajes, ¿no? Así los héroes de la patria y cosas así, pero en realidad muchas veces los héroes son personas que no necesariamente tienen la proyección que tuvo Miguel Hidalgo, ¿no? Pero hay gente que se dedicó a esto desde hace 45 años y que gracias a ellos y ellas tenemos este lugar en donde es uno de los archivos más completos de México. ¿Cómo es que deciden, además de la propuesta que ya nos decía Yolanda, unirse para entre los dos escribir entonces este libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuánto vamos a leer? Porque se ve como que muy fácil, pero hay mucho. 45 años son muchos, bastantitos. No, claro, tuvimos que sintetizar, hacer una labor de síntesis que fue el trabajo más denso, condensar toda esa información, porque son un montón de episodios de una institución que alguien puede decir, bueno, pues una institución que puede tener de interesante. Bueno, ya cuando se acerquen a sus páginas se van a dar cuenta que efectivamente ahí está depositado en una institución como esta, como ya decía Yolanda, el corazón de potosinos, de ciudadanos interesados en su historia, cómo preservarla, cómo transmitirla al resto de los ciudadanos potosinos y en general, tanto nacionales como internacionales, porque es un espacio que ha sido también muy visitado por investigadores, historiadores extranjeros que a través de este acervo han construido algunas de las obras claves para entender la historia no solamente potosina, sino la historia de México y bueno, pues teníamos de alguna manera que dejar un testimonio de la relevancia de esta institución, de este repositorio o acervo documental que es pues nuestro archivo histórico, como ya decía Yolanda, uno de los más completos que existen, ¿no? Me parece, la verdad, extraordinario que lo hayan hecho porque conocemos perfectamente las leyendas de San Luis Potosí, sin que las hayamos aprendido tal vez en la escuela, sin que nos las hayan contado en la familia o así, pero esto sí es historia, verdaderamente lo que es. Ok, te voy a contar, amiga, tú que vienes de fuera, esta leyenda, y ahora cuéntame la historia de lo que es realmente San Luis Potosí. Y entonces podemos ir al archivo, y también el archivo histórico tiene su historia. Claro. Nosotros lo que buscábamos era varias finalidades, ¿no? La primera de ellas es encontrar que todas esas historias que, como bien dicen, nos van contando en nuestras casas o que nos cuentan en las pláticas, incluso hasta cuando nos subimos a un turibús,
todo tiene un fundamento. Por ejemplo, el caso de Juan del Jarro, que incluso está ahí una estatua que todos conocemos, que está en la plazoleta de San Francisco. Bueno, pues ahí puede esta persona que se dedicaba y que a través de una moneda le entregabas la moneda y te decía cuál era tu futuro y cuándo te ibas a morir, incluso todo ese asunto, pues nosotros sabemos que hay un fundamento. ¿Por qué? Pues porque tenemos el acta de exhumación de Juan del Jarro con su nombre completo, entonces sabemos que efectivamente era una persona que existió, que vivió, que convivió con la época, que lo enterraron y que después lo desenterraron. Ya te iba a preguntar, ¿dónde está enterrado? En el Saucito, en el Panteón del Saucito, sí. Está ahí y nosotros sabemos porque tenemos estos documentos. Entonces, nos ayuda a darle certeza a unos mitos y leyendas a través de las cuales hemos crecido, los que hemos estado aquí en San Luis, que después transmitimos, pero también nos ayuda a través del rescate histórico de los documentos a saber cuestiones mucho más sólidas sobre nuestro propio estado. Hay un concepto que se llama olvido inmemorial. El olvido inmemorial es todos estos conceptos que no necesariamente sabemos porque no los vivimos, pero que forman parte de nosotros y se vuelven en sujetos de identidad. Entonces, todos sabemos de una manera u otra qué significa ser potosino o potosina. Y tenemos una idea, ¿no? Ya está, tenemos nuestras mañas, nuestras cosas. Pero todo esto se va haciendo a través del carácter que te van dando los documentos y que quedan asentados sobre el paso de la historia. Lo que hacemos aquí es rescatar la historia del lugar que guarda la historia. Eso es lo que nosotros queremos. Oye, me encanta porque ya lo podemos encontrar, dónde lo podemos adquirir, a quién. Obviamente sí, a potosinas, potosinos va dirigido. El lenguaje es importante porque a veces decimos, ay, esto no lo voy a entender. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en las instalaciones del Archivo Histórico, que es General Mariano Arista número 400. Ahí es el domicilio del Archivo Histórico. Pues llegan, preguntan y ya alguien se encarga pues de atenderlos. Entre otras publicaciones con las que cuenta el archivo, tan solo ayer se presentó otro libro con el sello del Archivo Histórico, entonces ahí hay un acervo editorial importante en la institución. Y bueno, el lenguaje, esa también fue otro de los retos, ¿no? No nada más tener la capacidad de síntesis, sino también de utilizar un lenguaje lo más accesible posible para que llegue a un público en general, ¿no? Pero que también tiene esa afición e interés por la historia y la historia local que hay. Y pues obviamente también para un público ya especializado, académico, algo en cuanto a datos así duros o importantes le puede ser de mucha utilidad. Es un libro de historia y la historia es multidisciplinaria y tiene varios niveles. O sea, no podemos entender la historia sin las decisiones políticas que en cierto momento se toman. Muchas de las instituciones se crean por voluntad política y también se suprimen por voluntad política. Entonces está ahí algo, pero más bien lo que nosotros queríamos enfatizar es la labor de todas estas personas que antes del decreto de creación, hace 45 años, estuvieron desde mucho tiempo atrás, como nos muestra la evidencia, duro y dale, duro y dale, duro y dale, para que hubiera un lugar en donde todo el patrimonio documental de San Luis estuviese en un solo lugar. ¿Qué es lo que pasaba? Que te podías encontrar documentos del siglo XVI, siglo XVII en casas de los particulares, en el sótano de una institución, a veces en lugares muy bien cuidados, pero en otros no tanto. Y entonces ese amor a la historia iban a decirlo, ¿saben qué? No podemos permitir que el acervo documental de San Luis, todos estos testimonios que quedan a través del tiempo, estén todos por sin ningún lado. Entonces, más bien eso fue lo que nosotros quisimos enfatizar. Hubo desde mucho antes de la creación del archivo la voluntad de hacerlo, pero no se concretaba. Hasta que finalmente, quién sabe si por cansancio o por qué, pero lo pudieron lograr hasta que hubo la voluntad política de realmente adquirir el edificio, que es bastante grande, después se adquirió otro segundo edificio, de inyectar de presupuesto, de preparar a la gente. En aquel entonces no había especialistas en historia como tal, apenas estaba en ciernes, entonces hubo toda esta voluntad. Entonces no es un libro de política, es un libro de historia institucional, pero también en donde se muestra esta gran compromiso y gran amor de estas personas para poder lograr finalmente que todos se reunieran en un mismo espacio. Eso lo hace uno de los archivos más completos de todo México. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, si tú quieres, por ejemplo, saber de notarías antiguas, pues tienes que ir a un archivo de notarías. Y si quieres ir al Poder Judicial, pues tienes que ir al Poder Judicial. Y si quieres ver los documentos de historia antigua, tienes que ir a otro lugar. Entonces ya existe un peregrinaje de 4 o 5 lugares. Claro. Aquí no. Aquí lo tenemos todo en un solo lugar hasta cierta época.
y ahí podemos nosotros sacar cualquier cantidad de líneas de investigación. ¿Habrá alguien siempre que vayamos al archivo que nos dé una explicación o por sí solo vamos a andar por ahí? No, para nada, para nada. Siempre, de hecho, una de las cosas que más hacemos es recibir gente. Tenemos, el año pasado, para que te des una idea, recibimos a 2,400 personas. Dicen, no, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues sí, porque va gente de escuelas, de secundarias, de preparatorias, de primarias también. Gente, pensionados y jubilados que van en grupos, visitantes que simplemente van pasando por el lugar y, oiga, es que yo quiero saber esto, ¿no? Quiero el acta de mi abuelito o de mis abuelos, cosas así, y entonces ahí está. Siempre va a haber alguien. Qué interesante. Y resumido lo vamos a encontrar ahora aquí, maestro. ¿Qué significa para usted ya tener en sus manos tangible el libro? ¿Cuánto se tardaron en escribirlo? Bueno, pues fueron como 2 años. Poco más de un año, 2 años, ¿no? Como Casi. 2 años. Pues siempre, como toda obra editorial, ya cuando la tienes materializada y tú tuviste que ver en ella, pues obviamente te causa mucha emoción. Y en este caso particular, pues yo creo que es un poco más la emoción, porque pues es el lugar donde trabajamos los historiadores, a donde vamos a consultar para nuestros temas que tenemos de interés. Pues ahí estamos, nos volvemos parte del día a día, nos familiarizamos con el personal de la institución, generas lazos, vínculos con estas personas que te están apoyando, que te están ayudando a desarrollar tu investigación, y que luego, en mi caso personal, ¿no? Que te invitan a participar en la escritura de un libro conmemorativo de esa institución que pues a ti como historiador te ha dado tanto, pues obviamente es una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Y ya cuando lo tienes ahí materializado, pues obviamente sí te causa emoción, pero también un poquito de nervio, ¿no? Porque dices, ay, aquí estás reflejando la historia de todo un estado, entonces pues... Pues miren, aquí se los presento, aquí está el libro, y esto sí, es para todas las potosinas y potosinos, sobre todo, que conozcamos de nosotros, de nuestro pasado, para comprender y entender nuestro presente. Ya lo saben, si quieren saber hasta de historias familiares, de la historia, de la leyenda, de absolutamente todo, hay que ir. Se encuentra en Arista, ¿qué número? Arista número 400, casi esquina con Independencia. Así que ya lo saben. Vamos a pasearnos por el centro, entramos al archivo histórico y ahí podemos adquirir este libro. Yo los quiero felicitar muchísimo, que vengan 45 por millones de años más de historia y que estén ahí en el archivo histórico. Muchísimas gracias, maestro Gerardo, muchísimas gracias, Yolanda. Al contrario, gracias. Nosotros seguimos disfrutando de todas estas maravillas que hay aquí en Muli, así que salud. Salud. Esto es de todo San Luis. Salud.